Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Para los que nos están visitando por primera vez, hace un año iniciamos nuestro estudio de esta epístola. El día de hoy estamos ya llegando al capítulo 10, o terminando ya casi el capítulo 10 de este libro del Nuevo Testamento. Y vamos a empezar a leer en el versículo 19, terminando en el versículo 25. Hebreos 10, 19 al 25. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor, entonces, como hemos estado estudiando en las últimas semanas, ha iniciado en el versículo 19 del capítulo 10 las aplicaciones de su sermón. Este es un sermón que este autor le escribió a una iglesia en Roma. Y su propósito es que estos hermanos, a la luz de lo que él les ha venido enseñando de las Escrituras, vivan vidas cristianas consistentes con esa verdad. Así que fueron las palabras con las que introdujo esta sección. Y lo que les quiso decir a estos hermanos era: entendiendo lo que les he dicho, ustedes deben vivir de la siguiente manera. Y como vimos la semana pasada, lo primero que hace en su introducción de esta segunda parte de su sermón, la parte aplicativa, es resumirles el evangelio que ya les ha predicado por 10 capítulos. La realidad espiritual es que estos hermanos debían comprender algo. Ellos tenían una realidad espiritual, la cual ciertamente ellos habían olvidado. Muchos en esta iglesia habían olvidado cuál era la realidad espiritual que poseían. Esa realidad que poseían por gracia, por su fe en el Señor Jesucristo, como se los habían hecho entender los que llegaron a esta iglesia con el evangelio. Y es que ellos tenían la libertad, dice ahí, o la confianza para entrar en el lugar santísimo. Esa era su realidad. La realidad es que ellos como cristianos tenían verdadero acceso a Dios. No por algo que hubiera en ellos, ni por algo que ellos fueran, sino, como vimos la semana pasada, exclusivamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entrar confiadamente al lugar santísimo era para ellos una realidad por la sangre de Jesucristo que fue derramada en su favor, como dijo el autor en el versículo 19, y por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió por medio de su carne para ellos, como el autor dijo en el versículo 20. Pero en el evangelio también ellos poseían como cristianos otra grandiosa realidad espiritual. Y la evidencia real es que ellos eran el pueblo de Dios. Ellos tenían, o Dios les había dado a ellos como gran sacerdote de ellos, a Jesucristo, su Hijo, como a su representante. Es el representante ungido por Dios, prometido por Él y puesto por Él sobre lo que fuera su pueblo, la iglesia. Y si ellos tenían a Cristo por fe como su sacerdote, como su sumo sacerdote, eso implicaba que ellos eran el verdadero pueblo de Dios, no los judíos. Ellos, como cristianos, eran el verdadero pueblo de Dios. Esa era la verdad que algunos de estos hermanos habían olvidado. Y era la verdad que ellos debían comprender y abrazar con todas sus fuerzas, con el fin de vivir vidas cristianas consistentes con el evangelio. Y para ello, a partir del versículo 22, el autor va a exhortar a estos hermanos a vivir vidas consistentes con el evangelio. Y lo va a hacer, como dijimos la semana pasada, por medio de 3 exhortaciones o 3 mandamientos que todo cristiano debe obedecer si quiere vivir vidas
consistentes con su fe. Y la primera exhortación que vimos la semana pasada es la de acercarse a Dios. Es decir, si en el Evangelio el creyente tiene la libertad o la confianza de entrar al lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios, ¿qué debe hacer? Acercarse a la presencia de Dios. El fin del cristianismo no es ser solamente práctico. Ese es el pragmatismo de nuestros días. ¿Qué debo hacer yo? Muchos llegan a las iglesias preguntando eso. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero el cristianismo tampoco trata de ser doctores nada más en teología. No se trata tampoco de eso. No se trata de poseer una religión meramente teórica. El cristianismo bíblico es aquel que aprende una verdad, abraza esa verdad, cree esa verdad y entonces es movido a actuar con respecto a esa verdad que ha aprendido. Ese es el cristianismo bíblico. El autor entiende que estos hermanos, esta iglesia, están fallando al no ser consecuentes con su fe. Ellos están temiendo, con dudas, con respecto al Señor Jesucristo, a su fe. Y su deseo, el deseo del autor no es que sean pragmáticos, sino que actúen como cristianos, habiendo aprendido el Evangelio, habiendo abrazado el Evangelio, entonces que se acerquen a Dios, que se acerquen a Dios. Su deseo es que como cristianos se acerquen al trono de la gracia, a donde está Dios mismo, por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Ahora, la segunda exhortación es la que vamos a estudiar en esta mañana. La tenemos en el versículo 23. Y el autor dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, y para seguir con el bosquejo que empezamos la semana pasada, el entender el Evangelio, es decir, entender el fundamento de la vida cristiana, ese es el Evangelio, es nuestro fundamento, debe llevar al cristiano a vivir una vida cristiana consistente. Entender nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo nos debe llevar a nosotros a vivir una vida cristiana consistente. Y la segunda manera, no solo, además de acercarnos al trono de la gracia, la segunda manera en la que el cristiano vive su vida consistentemente a la luz del Evangelio es esta: manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Esa es la segunda manera. Manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. El sermón entonces lo voy a dividir en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver cuál es la interpretación de este versículo. Segundo, vamos a ver algunos ejemplos cristianos, de hermanos cristianos que vivieron así en el pasado, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra vida. Primer punto entonces, ¿cómo interpretar esta segunda exhortación del autor en el versículo 23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, con estas palabras, lo que el autor de esta epístola le quiso decir a esta iglesia, a estos hermanos, es que ellos, habiendo entendido el Evangelio, ellos debían entonces mantener firme, o literalmente sostener fuertemente, aferrarse a o retener firmemente la profesión, literalmente la confesión de nuestra esperanza. Entendiendo el Evangelio, eso es lo que el cristiano debe hacer. Ese término que se traduce en nuestra versión como mantengamos firmes, una sola palabra en el griego, y es el mismo término que usa Lucas en su Evangelio en el capítulo 4, versículo 42, cuando habla acerca de las multitudes que se acercan a Jesús. Y Lucas dice esto: cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Las multitudes no querían que Jesús se fuera, entonces ¿qué hacían? Se aferraban a Él para que Jesús no los dejara. Es el mismo término que usa Pablo en su carta a Filemón. Cuando hablándole de Onésimo, le escribe a Filemón diciéndole: yo quisiera retenerle conmigo. Yo no quiero que Onésimo se vaya, que vuelva a ti. No, yo quisiera aferrarme a él, tenerlo aquí para siempre conmigo.
Y es el mismo término que usó el autor a los Hebreos en capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Todo el punto del autor entonces es que el creyente, entendiendo el Evangelio, habiéndose expuesto a la verdad del Evangelio, debe retener firmemente la profesión de su esperanza. En lugar de fluctuar, el cristiano debe retener firmemente la profesión de nuestra esperanza. Y ese término fluctuar en el original quiere decir que no se inclina hacia ningún otro lado, sino que más bien permanece constante, inmutable, inalterable, invariable, continuo, constante, firme. Eso es lo que significa. No se inclina hacia ninguna otra cosa, sino que permanece firme en lo que confiesa. En lugar de abandonar su profesión de su esperanza, en lugar de negarla, en lugar de sustituirla por otra cosa, lo que el Evangelio produce en el creyente es el deseo ardiente de aferrarse tan firmemente a su confesión que no la abandone jamás. Eso es lo que quiere el creyente. Ahora, cuando el autor dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes? ¿Qué es lo primero que viene a nuestras mentes cuando escuchamos esa frase? Mantengamos firme la profesión de nuestra... Lo primero que pensamos es la profesión de nuestra fe, ¿cierto? Pero eso no es a lo que el autor se refiere. Ciertamente en la epístola a los Hebreos la fe y la esperanza están muy ligadas una de la otra. Sin embargo, el autor no está diciendo en este versículo que los creyentes debamos mantener firme la profesión de nuestra fe o el cuerpo de doctrina que nosotros hemos llegado a creer. Eso no es lo que está diciendo el autor. Como si se usa ese término fe para el cuerpo de doctrina en otros lugares en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. El autor está exhortando a estos hermanos a mantener firme la profesión o la confesión de nuestra esperanza. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué es esa esperanza a la que se refiere el autor? ¿Qué es esa esperanza a la cual nosotros debemos profesar o confesar firmemente? Bueno, según el uso del autor de ese término en su carta, la esperanza a la cual el creyente que ha entendido el Evangelio debe mantener firme es al Señor Jesucristo. Él es la esperanza a la que se refiere el autor a los Hebreos. Escuchen lo que escribió en Hebreos 6, versículos 18 al 20. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la esperanza que fue puesta delante de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos tan segura y firme como un ancla? ¿Cuál es la esperanza que fue puesta delante de nosotros, segura, firme, que penetró dentro del velo? A Jesús. Él entró allí como nuestro precursor. Fue Él quien entró. Lo que el autor afirma es que el creyente que ha entendido el Evangelio, que ha entendido todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo, por gracia, se mantiene firme confesando a Jesús. ¿No fue esto lo que dijo el autor en Hebreos 3.1? Vayamos a Hebreos 3.1, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Homología, el mismo término que usa Hebreos 10:23.
¿quién es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión? Cristo Jesús. El cristiano que desea vivir consistentemente en su vida cristiana no fluctúa en su confesión. Es decir, no vacila, no duda, sino que se mantiene firmemente a lo largo de su vida, continuamente confesando a Jesús como su amo y el Señor de su vida. Pase lo que pase en su vida, el cristiano se mantendrá continuamente confesándole a Él. Y esta exhortación, hermanos, es entendible a la luz de lo que estaba pasando en esta congregación. Eso es lo que hemos estudiado. Entre ellos habían hermanos que por diversas razones estaban dudando de su fe, dudando del Señor Jesucristo, dudando del cristianismo. Hermanos que por causa de las presiones del Imperio Romano que entraban en sus casas y los despojaban de todas sus posesiones, de las burlas de sus contemporáneos judíos, de los apóstatas, de las presiones de sus familiares que los estaban abandonando por su fe en el Señor Jesucristo. Ellos estaban presionados más bien a abandonar su profesión, a callar su profesión de fe, o su esperanza, perdón, en lugar de aferrarse a esa confesión al Señor Jesucristo firmemente. Es por ello que el autor se tomó tanto tiempo demostrándoles a estos hermanos 10 capítulos para demostrarles a estos hermanos la superioridad del Señor Jesucristo y la superioridad del nuevo pacto por sobre todo aquello que ellos tuvieron antes en el judaísmo. Ellos necesitaban escuchar esto porque ellos estaban prontos a abandonar lo que confesaban. Ellos necesitaban un sermón totalmente cristocéntrico con este fin: exhortarlos a mantenerse firme, confesando a su Señor. Es por ello que a lo largo del sermón, como ya hemos visto, los confrontó diciéndoles: ustedes dudan que Jesús es mejor que los profetas. No solo Él es mejor, sino que los profetas de Él fue quien hablaron. Ustedes dudan que si Jesús es mejor que los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Ustedes dudan de Jesús porque Él se hizo hombre para ser nuestro capitán, el autor de nuestra fe, de nuestra salvación. Él tuvo que venir a cumplir el Salmo 8, tomar carne y sangre, participar de carne y sangre como nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte, ¿a quién? Al diablo. En lugar de estar dudando, es lo que el autor les ha estado diciendo por 10 capítulos. En lugar de estar dudando, ustedes deberían estar regocijándose en las verdades que Dios nos ha revelado a nosotros en el Evangelio, las cuales prueban sin duda alguna que Jesús es mejor. Y como hemos visto, lo que hace el autor al predicarles el Evangelio es mostrarle a estos hermanos cómo Jesús es mejor que todo lo que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento. Moisés. Sí, Moisés fue un gran hombre, un gran siervo de Dios, pero le sirvió a Dios como siervo. Pero Jesús, cierto, fue el apóstol de es el apóstol de nuestra profesión, pero Él vino y sirvió a Dios su Padre como hijo sobre su propia casa. Josué, sí, Josué fue otro gran hombre de Dios y él metió a Israel en la tierra de Canaán. Pero Jesús es infinitamente mejor que él, porque Josué nunca le pudo dar a Israel el reposo que necesitaban. Pero Jesús murió y entró al lugar santísimo, se sentó a la diestra del Padre para darle al pueblo, a su iglesia, ¿qué? El reposo que ellos sí necesitaban. Pero sobre todas las cosas, en todo este sermón, lo que el autor les ha dicho es esto: Jesús es infinitamente mejor a ese sumo sacerdote que tienen los judíos ahora ministrando en el templo en Jerusalén. Uno sin pecado, sin mancha, de un orden totalmente distinto del orden según de Melquisedec. Infinitamente mejor, y que vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a purificar a su pueblo de todos sus pecados, a justificarlos, a reconciliarlos con Dios, a adoptarlos en la familia de Dios y a santificarnos.
Algo que el sumo sacerdote judío nunca podía hacer por sus hermanos. Pero Jesús sí. Jesús sí. Por lo tanto, en lugar de estar dudando, en lugar de estar fluctuando, en lugar de estar vacilando lo que ellos debían hacer, habiendo sido recordados de las grandezas del Señor Jesucristo y de las bendiciones que tenían ellos en Él, era mantener firme su confesión del Señor. En el tiempo presente, en medio de todas sus tribulaciones y angustias, manteniendo firmes su profesión de su esperanza. Lo que ellos habían hecho al inicio de sus vidas cristianas en su bautismo era lo mismo que debían estar haciendo ahora, en el presente en sus vidas. Confesarle al mundo su lealtad y su sujeción al Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que ellos hicieron en su bautismo. Ellos le testificaron al mundo que ellos ahora le pertenecían al Señor Jesucristo. Como le dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Mismo término, homología, la misma confesión, delante de muchos testigos. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Pablo a este joven pastor? Que peleara la buena batalla de la fe, recordando la confesión que había hecho él delante de muchos testigos. ¿Cuál confesión? Es por eso que muchos ven ahí el bautismo de Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, como recordando lo que tú hiciste en tu bautismo delante de muchos testigos, confesándole a todos que tú le perteneces a Cristo. Así pelea. Bueno, lo mismo debían hacer ahora estos hermanos, unas décadas más adelante en su vida. En lugar de permitir que todos estos sufrimientos, todas esas tribulaciones del tiempo presente, que eso los pusiera a ellos a dudar, en lugar de permitirles que los pusieran a vacilar, ellos debían continuar confesando firmemente al Señor Jesucristo, su esperanza. Entendiendo que el Señor Jesucristo, como un ancla segura y firme, vino al mundo, se encarnó, murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, para justificarnos, para reconciliarnos, y que resucitó al tercer día, luego ascendió a los cielos, se sentó a la majestad, a la diestra de la majestad, como nuestro precursor. Nosotros debemos mantenernos firmes confesándole a Él. Cristo hizo todo eso por nosotros. Pedro dijo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo hizo eso por nosotros. Dios envió a su Hijo para hacer eso por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes, confesándole a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? El autor dice la razón al final del versículo 23: porque fiel es el que prometió. Dios fue el que prometió darnos al Señor Jesucristo, a nuestra esperanza, a nuestro gran sumo sacerdote. Fue Él quien prometió darnos todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Como escribió el autor en Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró para que nosotros no dudáramos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El que prometió es aquel que no miente. Y el Dios que no miente jamás dijo esto: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno
enseñar a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Nuestra salvación es totalmente segura, y por eso fue que Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él prometió hacer eso. Por eso debemos permanecer firmes, confesando al Señor Jesucristo continuamente. El Evangelio entonces debía fortalecer la fe de estos hermanos, motivarlos no solo a acercarse a Dios, sino a mantenerlos firmes, confesándole a Él. No dudando como hizo Israel en el desierto, como les habló el autor en Hebreos capítulo 3. Ellos se habían expuesto al poder de Dios. Dios los sacó a ellos con mano poderosa de Egipto. Dios les había dado de comer en el desierto. Los había cuidado. Ellos habían escuchado las buenas noticias de Dios. Y aún así dudaron constantemente, vacilaron una y otra vez en incredulidad, y ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Ninguno. No por causa del que prometió, sino por su propia incredulidad. Y esto mismo fue lo que hicieron los apóstatas. Y por eso es tan importante que entendamos estas tres exhortaciones para poder entender lo que vamos a ver a partir del versículo 26. Esto mismo fue lo que hicieron los apóstatas. Y por eso es tan terrible. Y por eso debemos tener tantísimo cuidado en nuestra vida, de ser firmes en lo que confesamos hoy. Entonces, a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, a pesar de estar siendo perseguidos por los romanos, a pesar de estar siendo atormentados por los judíos y los apóstatas, a pesar de estar experimentando las burlas del mundo, ellos, habiendo entendido lo que Dios les había dado en Cristo y lo que les había prometido darles en Cristo, ellos debían mantenerse firmes confesando al Señor, sin dudar. Segundo, ¿cómo confesaron su esperanza los cristianos del pasado? Porque así es como hemos dicho, como han vivido todos los cristianos de todas las épocas, mis hermanos. Aquel que ha entendido el Evangelio ha vivido su vida así, confesando sin vacilar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cómo vivió Pedro? Los apóstoles, ¿cómo vivió el apóstol Pedro? Por 3 años vivió al lado del Señor Jesucristo, aprendiendo de Él, escuchó de la misma boca del Señor Jesucristo el Evangelio. Pedro fue quien hizo esa gran confesión. Los hombres quienes dicen, Jeremías, Juan el Bautista, ustedes quienes dicen, y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también fue el mismo Pedro que negó al Señor no 1, ni 2, 3 veces. Tú andabas con Él, aléjate, no lo conozco. Y le negó. Pero Pedro, en esos 3 años, había escuchado el Evangelio, pero no lo había entendido muy claramente. Pero cuando vio al Señor en su presencia resucitado, comió con Él, lo tocó, lo abrazó, entendió perfectamente el Evangelio. Todo calza. Cristo es mi esperanza, solo en Él tengo salvación. Él hizo todo eso para salvarme a mí. ¿Y cómo vivió Pedro el resto de su vida? Confesando al Señor Jesucristo. Y dio su vida así. Y fue muerto como el Señor Jesús le había profetizado a él, con las manos extendidas, crucificado, dice la historia cristiana, no como el Señor, sino de cabeza. ¿Por qué? Porque él no se consideraba digno de ser crucificado igual que el Señor, pero murió confesando al Señor Jesucristo como su amo y Señor. Tomás, el que dudaba, Tomás murió en la India confesando al Señor Jesucristo. Todos los apóstoles murieron así. Y los discípulos de los apóstoles también.
Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue apresado por el Imperio Romano por decir ser creyente, por decir ser cristiano, por confesar a Cristo. Y se le pidió una y otra vez que jurara por el nombre de César y que negara a Cristo. Y escuchen lo que respondió Policarpo, un hombre que entendía el Evangelio y que vivía una vida consistente con lo que creía. Por 86 años he sido su siervo y él no me ha hecho nada malo. ¿Cómo entonces blasfemaré a mi rey que me salvó? Si tú supones vanamente que yo juraré por César, escucha claramente, yo soy cristiano. Y por su firmeza, al confesar al Señor Jesucristo, fue mandado a la hoguera. Y dice la historia que como su cuerpo no se quemaba, tuvieron que pasarle una espada para que muriera. Al final del siglo II, en Francia, lo que es ahora Francia, una joven mujer, dicen de aproximadamente unos 25 años, llamada Blandina, fue apresada por los romanos por confesar al Señor Jesucristo como su amo y Señor y Salvador. Y fue torturada de múltiples maneras. Y se cuenta que en ese momento se sentaban a los cristianos en una silla de hierro hirviendo. Y Blandina no murió en todas esas torturas. Fue puesta guindada de un poste y abajo fieras salvajes para que se la comieran. Y aún así sobrevivió. Y como no moría y como no juraba por César, sino que se mantenía firmemente confesando al Señor, fue puesta en una red y echada en el estadio para que un toro le pasara una y otra vez por encima hasta morir. En 1685, otra joven mujer de unos 18 años, Margarita Wilson, en Escocia, fue convertida al cristianismo unos pocos meses o años antes de que esto ocurriera. Ella, por confesar al Señor Jesucristo, dejó de asistir a las parroquias donde se estaba predicando otra cosa que no era el Evangelio. Eso la puso a ella en evidencia, fue acusada delante del reino y fue visto por el rey como un acto de traición. Fue entonces acusada, fue sentenciada a muerte y condenada a muerte por confesar al Señor Jesucristo. Y el 30 de abril de 1685 fue llevada al mar y fue amarrada a un poste ahí en el mar con el fin de que se ahogara. Y se dice que mientras el agua subía, Margarita estaba cantando el Salmo 25 y recitando Romanos capítulo 8. Uno de los soldados le gritaba diciéndole: jura por el rey, jura por el rey. Y la joven respondió: nada de juramentos pecaminosos para mí, yo soy de Cristo, déjenme ir. Y como no juró por el rey, el soldado tomó su cabeza, la hundió en el mar para que se ahogara y después tomó un cuchillo y se lo pasó por la garganta hasta que muriera. ¿Por qué les cuento estos testimonios, hermanos? Y este es el tercer punto, las aplicaciones. Mi intención no es manipular sus emociones. Mi deseo es primero que nosotros nos hagamos una pregunta: ¿por qué es que estos hermanos vivieron así? ¿Por qué? ¿Por qué fue que estos cristianos del pasado mantuvieron firme su confesión o la confesión de nuestra esperanza? Porque, hermanos, el mundo desea que nosotros los cristianos dudemos del Señor. El mundo desea que nosotros vivamos nuestras vidas vacilando, fluctuando en cuanto al Señor Jesucristo. Su deseo es atraernos a Él y mantenernos, en lugar de confesándole a Él, callando acerca de Él. Que callemos. Y el mundo lo hace de diversas maneras. Lo hace mediante persecuciones, mediante temor. Pero yo creo que en nuestro medio, en Occidente, lo hace mediante la seducción. El mundo busca seducir a los creyentes con las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que nos mantengamos dudando
dudando del Señor Jesucristo. No solo quiere que vacilemos, sino quiere que callemos con respecto a Él. Aquí somos tolerantes de todos los hombres y de sus estilos de vida. Lo único que no toleraremos en este lugar de trabajo será los cristianos. Y de pronto llega una oportunidad de confesar al Señor Jesucristo, pero por miedo a que seamos despedidos, callamos. Un amigo piensa que todos los cristianos son unos tontos, son unos ignorantes. Un día llega uno de estos amigos a nosotros que tiene un problema en su matrimonio, quiere divorciarse de su esposa. Y por miedo nosotros a que Él no nos vea a nosotros como ignorantes y tontos, en lugar de aprovechar para confesarle a Cristo y predicar el Evangelio, callamos. Un día, por causa de nuestra negligencia en nuestras disciplinas espirituales, nos dejamos seducir por el mundo, caemos en pecado. Estamos tristes, apesadumbrados. De pronto llega alguien, una oportunidad que Dios nos ha traído para evangelizar, para predicar el Evangelio, para confesar a nuestro Señor, y por nuestro pecado, por nuestra tristeza, callamos. Todos estos son ejemplos en los que el mundo y Satanás obran para que nosotros dudemos y nos mantengamos callados en lugar de mantener firme nuestra profesión de nuestra esperanza. Así obra el mundo y Satanás, y nosotros debemos tener discernimiento espiritual para ver cómo es que está atacando Satanás a nuestras vidas, para luchar, para mantenernos firmes. Pero esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Nuestro deber es, habiendo sido transformados por el Evangelio, es vivir una vida cristiana consistentemente, manteniendo firme nuestra profesión del Señor Jesucristo. Y ese es el peligro, por ejemplo, de las redes sociales, que han hecho que se crean valientes los que en la vida real son unos cobardes. Ese es el gran peligro de lugares como Facebook, que ha hecho que se crean valientes los que en la vida real son unos cobardes. Tienen su perfil de Facebook lleno de cosas cristianas, pero van en el bus, están en su lugar de trabajo con sus amigos y familiares y nadie sabe que son cristianos. No estoy diciendo que poner cosas en Facebook sea malo. Lo malo es creer que eso es cumplir esta exhortación. El Señor dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el mismo término, homología. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de los hombres. El apóstol Juan dijo: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, mismo término, tiene también al Padre. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que confesar es lo que nos haga salvos. La confesión no sirve de nada. La salvación es por gracia, no por obras. Lo que estoy diciendo es que la confesión de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador es la marca de que una persona ha sido salvada. La confesión firme y continua de Cristo como nuestro Señor es la marca de que realmente le pertenecemos a Él delante de los hombres. Porque el verdadero cristiano entiende por el Evangelio que en Cristo tiene su vida anclada en los cielos. Y entendiendo esto, entonces se aferra firmemente ¿a qué? Al ancla. Sin vacilar, sin inclinarse a ningún otro lado, sin dudar, sino que se aferra firmemente a ese ancla que está en los cielos. Y no la deja escapar nunca, no la abandona, porque ahí está su vida. Porque sabe que con Él está seguro contra la marea de ese mundo que viene contra nosotros para golpearnos, para batirnos, contra
nuestra confesión, para que la neguemos, para que la abandonemos, para que dudemos. Pero el cristiano no hace eso. Se aferra firmemente a Cristo porque sabe que Jesús es lo mejor que él tiene en su vida. Pero el falso cristiano puede confesar al Señor por un tiempo. Pero cuando viene la marea del mundo, con sus aflicciones, con sus persecuciones, con los afanes de este siglo, con el engaño de las riquezas, tropiezan y se van, como le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Ellos recibieron la palabra, la confesaron, pero de pronto vienen todas esas cosas y se van, y dejan de confesar al Señor Jesucristo. Hermanos, saber que Cristo es nuestra ancla no nos sirve de nada. Es lo mismo que saber que nosotros tenemos la confianza para entrar en el lugar santísimo, no nos sirve de nada si no nos acercamos. Saber que Cristo es nuestra ancla no nos sirve de nada si nosotros no nos aferramos firmemente a Él. Es como decir que nosotros entonces podemos zarpar en un barco porque tenemos un ancla. Sí, no tenemos cadena para sujetar el barco al ancla, pero tenemos un ancla. Vamos al mar. Llegamos a la costa, tiren el ancla. Y de pronto estamos otra vez mar adentro. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos aferre, que sujete el barco al ancla. Si queremos estar firmes, necesitamos esa cadena que mantiene al barco sujeta al ancla. La vida cristiana entonces es aquella que entiende que en el Evangelio el cristiano tiene en Cristo su ancla para la eternidad. Y por lo tanto se aferra a Él con todas sus fuerzas y le confiesa a un mundo que no quiere saber nada de Él. Pero Él se aferra firmemente confesándole a Él porque sabe que allá donde está Él está su vida. Pero tampoco se trata solamente de confesarle. Porque muchos confiesan al Señor. Señor, Señor, dicen muchos. Y el Señor les dirá, no te conozco. ¿Por qué? Porque no le obedecen. Entonces de nada vale tampoco confesar al Señor si no le obedecemos. La confesión de Cristo tiene que estar marcada por una vida de obediencia a sus palabras. Esa es la evidencia de que realmente le pertenecemos al Señor. Porque lo que nosotros confesamos como nuestra esperanza es al Señor Jesucristo como nuestro amo y Señor. ¿Y cómo va a ser usted un amo y Señor de alguien al cual usted no obedece? Perdón, usted esclavo de su amo si usted no le obedece. Nuestro deber como cristianos, si queremos vivir vidas consistentes con el Evangelio, es vivir vidas manteniendo firme nuestra confesión del Señor Jesucristo. Mi segundo deseo con esos ejemplos que les di de esos cristianos del pasado es traer consuelo a nuestras vidas, hermanos. Porque si somos honestos con nosotros mismos, admitiremos que han habido múltiples ocasiones en donde nuestra fe ha fallado y por temor, por vergüenza, por dudas, no hemos confesado al que es nuestra esperanza. Seamos honestos. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Pedro lo hizo. Y en múltiples ocasiones en su vida, como vimos hoy en la mañana. Cuando iba caminando sobre el mar, ¿qué hizo? Dudó. Él reconoció, si tú eres Jesús, tú eres entonces capaz de hacerme caminar por el mar. Si no eres Jesús, no serás capaz. Pero él escucha y dice, ven, es Jesús, Él tiene el poder. Se baja, él cree en Jesús, él cree que Jesús es capaz de hacer esto, se baja con fe y camina. Pero de pronto duda y se hunde. Poca fe es lo que el Señor le dice. ¿Por qué dudaste? Nosotros somos como Pedro, como vimos hoy. Dudamos firmes. Y han habido múltiples ocasiones en nuestra vida que el Señor ha traído personas para que confesemos al Señor Jesucristo como nuestra esperanza, para que les prediquemos el Evangelio y hemos callado.
Pero el consuelo, mis hermanos, es de que a pesar de nuestra falta de fe o a pesar de nuestra poca fe, como la de Pedro y los discípulos del Señor, nosotros tenemos una gran promesa en la palabra de Dios como creyentes. Si fuéramos infieles, si tuviéramos poca fe, le dijo Pablo a Timoteo, cuando lo estaba tratando de consolar en medio de sus luchas, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros ciertamente somos débiles de fe, fallamos, pero Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él nos prometió, Él nos envió al Señor Jesucristo, nos prometió la vida eterna, y entonces, ¿qué? Debemos confiar. Y esa promesa, eso debe motivarnos a nosotros como cristianos para: Señor, perdóname por mi falta de fe, perdóname por ser tan débil, perdóname por todas aquellas ocasiones en donde no confesé al Señor Jesucristo como mi Señor, pero que esa verdad me haga a mí, me motive a vivir para ti y a confesar a Cristo hasta el final de mis días, como aquellos hermanos del pasado. Eso es lo que una promesa como esta debe motivarnos a nosotros a hacer, a vivir para Él, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Y tercero, si usted no es cristiano, debe saber que la Biblia le dice y le ordena a todos los hombres que se sometan al señorío del Señor Jesucristo. La Biblia le ordena a todos, no solo a los cristianos, a todos los hombres, que se humillen y doblen sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Si usted hace eso hoy, si usted se rinde ante Él, va a Él pidiéndole perdón por sus pecados, si usted hoy lo que ha escuchado lo ha confrontado con su pecado, con su maldad, por su maldad contra Dios, o de su maldad contra Dios, sepa algo: si usted va ahora al Señor Jesucristo pidiendo perdón, creyendo que solamente Él lo puede salvar a usted, Él lo va a salvar. Esa es la promesa. Él es la esperanza. Pero de no hacerlo en su vida, lo único que va a haber para usted es condenación y el infierno. Porque Pablo dijo esto a los filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿a quién? A Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted no hace esto en esta vida, lo hará después de muerto. Porque eso es lo que dice aquí. Dios dio a Jesucristo, lo trajo a la tierra, ¿para qué? Para que toda lengua, para que todos los hombres que han existido, que existen y que existirán, confiesen con sus bocas que Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, es el Señor. Y si usted no hace esto en esta vida, lo hará en su muerte, pero lo hará en el infierno. Porque después de muerte ya no hay esperanza para nadie. La esperanza está hoy puesta delante de nosotros, el Señor Jesucristo. Él, si usted va a Él, Él le va a dar vida eterna. Entonces, hermanos, habiendo sido recordados en el Evangelio lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo, no solo aprovechemos cada oportunidad que tengamos para acercarnos a Dios espiritualmente, en nuestro espíritu, sino que en lugar de vacilar cuando el mundo venga tras nosotros para que dudemos, para que callemos, nos mantengamos firmes confesando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra esperanza. Oremos. Oh Padre Santo, bendito seas tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, a nosotros, hombres pecadores. Gracias por la fe que nos has dado en Él y por todas las bendiciones que nos has dado en la obra que hiciste por medio de Él. Qué salvación tan grande, qué Salvador tan majestuoso tenemos, Señor. Padre, que nunca más dudemos, que nunca más vacilemos, sino que mantengamos firme nuestra profesión de nuestra esperanza.
de nuestra esperanza como cristianos. No es mía, es nuestra, de tu pueblo. Y que nosotros como tu pueblo continuemos firmes en esa profesión. Y que el mundo entienda lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo. Que fue para eso que tú enviaste a tu Hijo. Para cambiarnos a nosotros, justificarnos, adoptarnos, santificarnos y en el futuro glorificarnos. Padre, que seamos fieles. Aumenta nuestra fe, te lo pedimos, Señor. Y Señor, no permitas que alguien salga de aquí sin esta esperanza. Que tú hoy abras sus ojos para que le vean a Él, para que vuelvan sus ojos como Pedro a Él, al Salvador, y exclamen con todo su ser: Señor, sálvame. Porque en tu promesa, en tu palabra está la promesa de que tú así lo harás. Padre, gracias por el día que nos has dado, y te pedimos que nos continúes bendiciendo en todo el resto del día y que nos traigas de nuevo aquí a las 5 para continuar exponiéndonos a tu majestuosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.